Lisosomas. Los lisosomas son los organelos digestivos de una célula animal. Un lisosoma típico contiene cerca de 50 enzimas hidrolíticas diferentes que se producen en el retículo endoplásmico rugoso y se dirigen a estos organelos. Consideradas en conjunto, las enzimas lisosómicas pueden hidrolizar todo tipo de macromoléculas biológicas. Las enzimas de un lisosoma comparten una propiedad importante. Todas alcanzan su actividad óptica en un pH ácido, por lo que son hidrolasas ácidas. El pH óptico de estas enzimas se sitúa por debajo del pH del compartimiento lisosómico, que se aproxima a 4.6. La elevada concentración interna de protones se mantiene mediante una bomba de protones, una ATP-asa de hidrógeno tipo 5, presente en la membrana que limita al organelo. Las membranas lisosómicas contienen diversas proteínas integrales muy glucosiladas, cuyas cadenas de carbohidratos se cree que forman un recubrimiento protector para la membrana contra el ataque de las enzimas que encierra. Aunque los lisosomas tienen una colección predecible de enzimas, su apariencia en las micrografías electrónicas no es definitiva ni uniforme. La figura muestra una pequeña porción de una célula de Kupffer, una célula fagocítica del hígado que atrapa eritrocitos viejos. Los lisosomas de una célula de Kupffer tienen una forma irregular y densidad electrónica variable, lo que ilustra que tan difícil es identificar estos organelos solo con una base en su morfología. La presencia dentro de una célula de lisosoma, que es en esencia una bolsa de enzimas destructivas, sugiere varias funciones posibles. La función mejor estudiada es la degradación de materiales que llegan a la célula desde el ambiente extracelular. Muchos organismos unicelulares ingieren partículas de alimento que luego se degradan por medios enzimáticos en un lisosoma. Los nutrientes obtenidos pasan a la membrana lisosómica hacia el citosol. En los mamíferos, las células fagocíticas, como los macrófagos y los neutrófilos, funcionan como eliminadores que ingieren los detritos y microorganismos que pudieran ser peligrosos. Las bacterias ingeridas casi siempre se desactivan por el pH bajo del lisosoma y luego se someten a la digestión enzimática. Autofagia. Los lisosomas también tienen una función clave en el recambio de organelos, o sea, en la destrucción regulada de los propios organelos celulares y su reemplazo. Durante el proceso mencionado llamado autofagia, un organelo como la mitocondria que se señala en la figura está rodeado por una doble membrana o fagóforo para producir una vesícula secuestrante de doble membrana llamada autofagosoma. No hay certeza del origen de la doble membrana en las células de los mamíferos y las posibles varían desde el eritrocito hasta la membrana mitocondrial externa. La membrana externa del autofagosoma, una vez formada, se fusiona con un lisosoma y genera una estructura llamada autolisosoma, en la cual hay degradación de la membrana interna del autofagosoma y el contenido en su interior. La célula puede disponer de los productos de estas reacciones de degradación. Se ha calculado que de 1 a 1.5% de las proteínas dentro de un hepatocito sano son degradadas por medio de autofagia cada hora como parte del fenómeno normal de renovación celular. Según se piensa, el confinamiento dentro de las vesículas autofagosómicas es un fenómeno relativamente selectivo y no aleatorio simplemente. Es probable que la autofagia haya evolucionado en los microorganismos protoeucarióticos en reacción a la privación de nutrientes. Si se somete a inanición a una población de células obtenidas de levaduras, plantas o animales, se advierte un incremento extraordinario en la autofagia. En tal situación, las células adquieren energía para conservar su vida al consumir en forma caníbal sus propios organelos. El mismo proceso autofágico se induce a las células de un embrión de un mamífero antes de que sea implantado en el útero y de este modo antes de que aproveche los nutrientes que llegan por medio de la sangre de su madre. Las conocidas de la autofagia en animales ha coincidido con el descubrimiento y el análisis de diversos genes, necesarios para diversas fases de la vida de la autofagia. La deleción de algunos de los genes autofágicos ocasiona consecuencias graves en el desarrollo embrionario o la filosofía del adulto, de organismos modelos, sea un gusano o un ratón. Por ejemplo, se ha demostrado que la autofagia protege a un organismo contra amenazas intracelulares que varían desde agregados proteínicos anormales hasta bacterias y parásitos invasores. Se ha mencionado que la autofagia interviene en la prevención de la neurodegeneración.
Si se bloquea la autofagia en un área particular del cerebro de un animal de laboratorio, esa región del sistema nervioso central experimenta una pérdida masiva de células nerviosas. Estos hallazgos revelan la importancia de la autofagia para proteger a las células cerebrales del daño continuo a las proteínas y organelos que experimentan esas células de larga vida. Es posible que la autofagia intervenga en la prevención de algunos tipos de cánceres y lentifique el proceso de envejecimiento del cuerpo. Una vez que se completa el proceso digestivo en el autofagolisosoma, el organelo se conoce como cuerpo residual. Según el tipo celular, el contenido del cuerpo residual puede eliminarse de la célula mediante exocitosis o conservarse dentro del citoplasma por tiempo indefinido como un gránulo de lipofusina. La cantidad de gránulos de lipofusina se incrementa a medida que el individuo envejece. La acumulación es muy evidente en las células de vida prolongada, como las neuronas, en las que esos gránulos se consideran una característica principal del proceso de envejecimiento. La función de los lisosomas en diversas enfermedades se describe en la sección Perspectiva humana. Tras defectos en la función lisosómica. El conocimiento actual de los mecanismos por los cuales las proteínas se dirigen a organelos particulares comenzó con el descubrimiento de que los residuos de manosa 6-fosfato de las enzimas lisosómicas actúan como un domicilio para entregar estas proteínas a los lisosomas. El descubrimiento del domicilio de los lisosomas se efectuó en estudios de pacientes con una rara enfermedad hereditaria y mortal, conocida como enfermedad de células C. En estos sujetos muchas células contienen lisosomas llenos con material no degradado. Los materiales se acumulan en los lisosomas por la ausencia de enzimas hidrolíticas. Cuando los fibroblastos de estas personas se estudiaron en cultivo, se encontró que las enzimas lisosómicas se sintetizan en cantidades normales, pero se secretan al medio y no se destinan a los lisosomas. El análisis minucioso reveló que las enzimas secretadas carecían de los residuos de fosfato de manosa que se observan en las enzimas correspondientes de células de individuos normales. El defecto de la célula C pronto se rastreó hasta la deficiencia de una enzima necesaria para la fosforilización de la manosa en el aparato de Golgi. En 1905, Hertz ofreció una explicación del modo en que la ausencia de una enzima lisosómica que parecía sin importancia, la glucosidasa alfa, podía conducir al desarrollo de un trastorno hereditario mortal conocido como una enfermedad de Pompe. Este investigador sugirió que, en ausencia de la glucosidasa alfa, el glucógeno no digerido se acumula en los lisosomas, lo que aumenta el volumen de estos organelos con daño irreversible de las células y tejidos. Las enfermedades de este tipo, caracterizadas por la deficiencia de una sola enzima lisosómica y la acumulación correspondiente del sustrato no degradado, se conocen como enfermedades por almacenamiento lisosómico. Se han descrito más de 40 anomalías de este tipo y afectan a casi 1 de cada 8.000 lactantes. El cuadro 1 presenta las enfermedades ocasionadas por la acumulación de esfingolípidos no degradados. Los síntomas de las anormalidades por almacenamiento lisosómico son variables, desde muy graves hasta apenas detectables, según sea el grado de disfunción enzimática. Varias enfermedades se han rastreado hasta mutaciones en proteínas de la membrana lisosómica, las cuales alteran el transporte de sustancias al citosol. Entre las enfermedades por almacenamiento lisosómico mejor estudiadas está la enfermedad de Tay-Sachs, consecutiva a la deficiencia de la enzima beta-N-hexosaminidasa A, que degrada el gangliosido. Almacenamiento de esfingolípidos. Enfermedad gangliosidosis. Deficiencia enzimática galactosidasa beta. Principal sustancia almacenada, gangliosido. Consecuencias: retraso mental, crecimiento hepático, compromiso esquelético, muerte alrededor de los 2 años de edad. Enfermedad de Tay-Sachs. Deficiencia enzimática, hexosaminidasa A. Principal sustancia almacenada, gangliosido. Consecuencias: retraso mental, ceguera, muerte alrededor de los 3 años de edad. Enfermedad de Fabry. Deficiencia enzimática, galactosidasa alfa A. Principal sustancia almacenada, triexolceramida. Consecuencias: erupción cutánea, insuficiencia renal, dolor en extremidades inferiores. Enfermedad de Sandhoff. Deficiencia enzimática, hexosaminidasa A y B. Principal sustancia almacenada, gangliósido y globósido. Consecuencias: similar a la enfermedad de Tay-Sachs, pero con progresión más rápida. Enfermedad de Gaucher. Deficiencia enzimática, glucocerebrosidasa. Principal sustancia almacenada, glucocerebrósido. Consecuencias:
crecimiento de hígado y vaso, erosión de huesos largos, retraso mental solo en la forma infantil. Enfermedad de Niemann-Pick. Deficiencia enzimática, esfingomielinasa. Principal sustancia almacenada, esfingomielina. Consecuencias, crecimiento del hígado y vaso, retraso mental. Enfermedad, lipogranulomatosis de Farber. Deficiencia enzimática, ceramidasa. Principal sustancia almacenada, ceramida. Consecuencias, deformación progresiva y dolorosa de las articulaciones, nódulos cutáneos, muerte en unos cuantos años. Enfermedad de Krapp. Deficiencia enzimática, galactocerebrosidasa. Principal sustancia almacenada, galactocerebrósido. Consecuencias, pérdida de mielina, retraso mental, muerte alrededor de los 2 años de edad. Lipidosis sulfatada. Deficiencia enzimática, arilsulfatasa A. Principal sustancia almacenada, sulfatos. Consecuencias, retraso mental, muerte en el primer decenio.